Saludos cordiales. A continuación les voy a presentar una serie de ejercicios destinados a diseño de sistemas mecánicos. Muy bien, ¿qué tengo aquí? Tengo un árbol, como se muestra en la figura, va a rotar a 200 revoluciones por minuto. Ok, voy a tener una polea en el punto A de este árbol. Esa polea va a recibir 10 HP. En el punto C lo que yo tengo es un engrane. ¿Qué va a pasar? Va a entregar 6 HP. Mientras que en el punto D lo que yo tengo es una catarina que va a entregar 4 HP. La idea es que mi sistema es totalmente eficiente. Su eficiencia es del 100%. ¿Por qué? Porque está recibiendo 10 HP y lo que está saliendo es lo mismo. Ok, teniendo eso como dato de partida, algo más que nos menciona en mi enunciado es que yo tengo fuerzas en cada punto. Las fuerzas por la polea, las fuerzas en el engrane y las fuerzas en la catarina. Adicional me especifica qué material yo poseo, porque con esto pues puedo hacer los análisis que corresponden. Muy bien, ¿qué me pide en el primer literal? Determinar la magnitud de los torques. En este caso voy a hacer un pequeño diagrama. En el punto A, ¿qué torques yo tengo? Básicamente es el momento torsionante debido a que va a recibir 10 HP. ¿Cuál es la fórmula? Y haciendo todas las conversiones de 6300 por la potencia de Vigo para las revoluciones. Esto me haría un valor de 315. ¿Ok? Si yo eso también puedo analizar el punto B, que la idea es que a partir de este punto que está recibiendo 10 HP se va a entregar 6 a este engrane y 4 a la respectiva catarina. ¿Ok? Entonces en el punto B, si nos damos cuenta, hay como que una intersección de esos dos torques que se están entregando. Entonces la idea es que voy a hacer una suma. ¿Ok? El torque ocasionado por qué cosa, por lo que se está entregando el engrane respectivamente y el torque por lo que está yendo a la catarina. ¿Sí? Entonces, en ese punto B, yo tranquilamente puedo decir que va a ser 6300 por la potencia, que sería 6, dividido para las revoluciones, que es 200. Y en el otro caso, 6300 multiplicado por la potencia, que es 4, dividido para 200. Esto me va a dar lo mismo. Como les dije, ¿por qué? Porque considero que es totalmente eficiente, no hay pérdidas. Ahora, en el punto C, que si es un dato que me piden hallar, la idea es hacer lo mismo. ¿Qué torques yo tengo? Ocasionado por mi potencia de 6 HP y a su vez también por la de 4 HP. Entonces, tengo que hacer la misma suma. Coincidentemente, pues me queda el valor. ¿Ok? Y la diferencia que ahora sí analizo el punto de el único momento torsionante es debido a mi potencia de 4. Entonces aquí sí el valor se ve reducido. Y algo que vale aclarar es que en el punto E yo ya no tengo es nada. Entonces el torque en ese punto pues va a ser básicamente 0. Ahí estaría el primer literal analizado. El segundo, calcular las reacciones en los rodamientos B y E. Ok, la idea, para hacerlo mucho más sencillo, es tratar de representar fuerzas en X, fuerzas en Y. Pasa que ya colocando todas las respectivas fuerzas, en el punto A, la fuerza en X era 0 de la polea. En el punto C, que es el engrane, 378. En el punto D también era 0. Pero voy a tener reacciones. ¿Por qué? Porque yo tengo dos rodamientos y voy a suponer en este caso que mi reacción va a tener componente en X de este rodamiento y componente en X de este otro rodamiento. Mi idea va a ser una sumatoria de fuerzas, una sumatoria de momento y hallar esos valores. Entonces, si yo hago la respectiva sumatoria de fuerzas, coloco la dirección como yo desee. Entonces, pongo para abajo mi reacción en el rodamiento B y para abajo mi reacción en el rodamiento E. Estas son componentes en X. Y pues hago la respectiva sumatoria de fuerzas en X, va a ser menos BX menos EX más 378 porque está hacia arriba y está igualado a 0. ¿Sí? Y pues voy a tener que en esta ecuación tengo dos incógnitas, así que no puedo hacer nada. Me ayuda de la ecuación de momento. ¿En dónde saco el momento? En el punto B. Entonces en el punto B, que voy a anotar la fuerza de 378 va a ejercer un momento negativo si le coloco esta dirección. ¿Por qué? Porque el momento sería en este sentido. Mientras que mi fuerza EX va a ejercer un momento positivo porque va a ser algo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer?
Aquí menos 378, que es la fuerza, multiplicado por esta distancia que me dan de dato y es de 6. En cambio, aquí sería EX multiplicado por la distancia desde aquí hasta acá, que sería 22. ¿Por qué? Porque aquí es 6, aquí era 10 y aquí sería 6. Entonces, 6 más 10, 16 más 6, 22. Y listo, despejo LX. Con esto obtengo mi resultado. ¿Ya? La idea va a ser hacer lo mismo para el literal, bueno, para mis fuerzas en Y. Entonces, coloco las fuerzas. En el punto A tengo 630, en el punto C tengo 138, en el punto D 420, por mi polea, por mi engrane y por mi Catarina. Pero sucede que yo voy a tener estas componentes por mis rodamientos, que voy a colocar de BY y EY. ¿Ok? En este caso, bueno, aquí hubo una pequeña confusión al estar escribiendo, pero la idea es que aquí sería EY. Así que pilas, más esa pequeña acotación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues sumo todo. 630, como está abajo, aquí vale la redundancia destacar que la dirección de estas fuerzas son como yo deseo. Por conveniencia los coloqué en este sentido. ¿Ya? Ahora, voy a colocar menos 630, que eso sí me da la dirección, más 138, más 420, más BY y menos EY. ¿Ok? Y voy a tener una ecuación con dos incógnitas. Así que necesito otra ecuación de que me ayude el momento. Así que saco el momento tal cual como hice arriba. ¿Por qué fuerzas? ¿En qué punto podría hallar el momento? Aquí por conveniencia lo hice en el punto E. Entonces sucede que mi fuerza de 420, ¿qué momento va a ejercer? Va a ejercer un momento, si designo esta dirección positiva, entonces va a ser positivo. La fuerza de 138 también va a ser positivo. Mi fuerza de BY también va a ser positivo, pero mi fuerza de 330 va a ser negativo. Es lo que sucede aquí. ¿Y cuáles serían sus instancias? 6, 16, 22 y 28. Y la multiplicación por cada fuerza. Y hallo lo que es BY. Hallando BY, puedo hallar EY. Y tengo las reacciones en esos rodamientos, que es lo que me pide el segundo literal. Ahora, el tercer literal me dice, dibuje los diagramas de cuerpo libre, fuerza cortante y momento flector en todos los planos que sean necesarios. Identifique claramente dichos planos usando la misma nomenclatura entregada por las fuerzas. Ok, entonces la idea para hacer los diagramas es, como aquí solamente tengo fuerzas, voy a considerar las fuerzas en X, ¿ok? Entonces sucede que de A hasta B, a ver, como podemos notar, de A hasta B no hay ninguna fuerza implicada, entonces el cortante va a ser 0. Ahora, en el punto B va a haber una fuerza Bx, ¿de cuánto en magnitud? 274 para abajo, va a hacer que baje, o sea, tenga aquí un pequeño decline, mi gráfica, y va a bajar hasta menos 274. Un salto sería más bien la palabra. Y luego, ¿qué sucede? De B hasta C no tengo nada, así que sigue el largo. Luego voy a tener una fuerza de 378 para arriba, lo que ocasiona que suba, y quede en un valor de 103.09. Y luego, en este caso, desde B hasta E, no tengo absolutamente nada. Perdón, corrijo desde C, porque esto es A, esto es B, esto es C y esto es D y E. Desde C hasta E no tengo absolutamente nada, así que se mantiene constante. Pero en E va a haber una fuerza que hace que baje. Y pues tiene sentido la gráfica porque justamente termina en 0. Ahora, ¿qué va a suceder con eso? El diagrama de momento va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Aquí voy a utilizar el método de Arias. Entonces, ¿qué me dice el método de Arias? Que el momento, por ejemplo, voy a analizar el momento en este tramo, que sería desde B hasta C. El momento en C menos el momento en B, ¿a qué va a ser igual? Al área en ese tramo de B hasta C. ¿Ok? El momento en B va a ser 0 porque no tengo ahí ningún momento flexionante, así que automáticamente lo reduzco a 0. Y el área está debajo de la curva, debajo del eje X, entonces va a ser negativo. Si yo despejo ahí el valor de mi momento en C, que me va a dar 6, que es esta distancia, porque ese dato me lo dan, multiplicado por la altura, 274.91, que me da 1649. ¿Ok? Hago el mismo procedimiento para hallar qué cosa, el momento de acá. ¿Ok?
¿Cuál va a ser? Ahora voy a analizar el tramo desde C hasta E. Entonces va a ser el momento en E menos el momento en C. ¿A qué va a ser igual? Al área de ese tramo. Así que ahora yo sí tengo un valor en el momento en C. ¿De cuánto es? Menos 1649. Pasado al otro lado, pues se mantiene ese signo menos. Y aquí calculo el área, que va a ser 16, porque toda esta distancia es 16, multiplicado por esta altura. Y listo. Aquí quedaría el gráfico de mi momento. ¿Ok? Que automáticamente yo puedo notar que está correctamente graficado porque termina en cero. O sea, la idea es que termine en cero. ¿Qué más va a suceder? Pues bien, dentro de mi ejercicio, ahora tengo que hacer lo mismo con mis componentes en Y. Va a suceder que en mis componentes en Y, yo tengo en el punto A una fuerza de 630 que hace que baje. Luego, desde A hasta B se mantiene constante. En el punto B voy a tener una fuerza BY que va a ser de 586. Llega hasta aquí, menos 45,091. Otra vez se mantiene constante. En el punto C va a haber otra fuerza que lo lanza hacia arriba. ¿De cuánto es esa magnitud? 138. Y lo deja aquí en 94,909. Luego otra vez se mantiene constante. En el punto D va a haber una fuerza hacia arriba de 420 que lo lanza a 514,909. Y secuencialmente, en el punto E va a haber una fuerza de 586, respectivamente. A ver, en el punto E. Y en el punto E yo tengo una fuerza de, aquí está la fuerza de 514, que justamente haría que termine en el punto de aquí. O sea, básicamente en cero. ¿Ya? Entonces esto hace que mi gráfico esté bien diseñado. Por consiguiente, yo tengo que hacer lo mismo para el momento. Aquí voy a aplicar la fórmula de áreas para esta gráfica. Mi momento en B, porque voy a analizar qué tramo. El tramo es de A hasta B. Mi momento en B menos mi momento en A, ¿qué debe ser igual? Al área es de A hasta B. Entonces, el momento en A va a ser 0 porque no tengo ningún momento flexionante. Y despejo momento en B. ¿A qué va a ser igual? Al área 630 multiplicado por esta distancia que es 6. Listo. Y me da un valor. Tengo mi momento en B. Por consiguiente, puedo hallar el momento desde C hasta B. Voy a analizar el otro tramo. Momento en C menos momento en B va a ser igual al área. ¿Desde dónde está dónde? Desde B hasta C. Entonces saco esta área. Si despejo mi momento en C, ¿qué me va a dar igual? Al área, como está debajo de la curva, es negativo, que eso vale siempre aclarar. Entonces va a ser la altura 43,091 por esta distancia, que va a ser 6. Y menos, o bueno, realmente aquí sería como que si tuviera más mi momento en B. Pero como mi momento en B es negativo, pues está con menos. Y la operación me haría 4038,546. Ahora, ¿qué tramo analizo? El tramo desde C hasta D. ¿A qué me va a dar igual? Mi momento en D menos mi momento en C debe ser igual al área en ese tramo. ¿Cuál es el área en ese tramo? 94,909 por este valor que va a ser de, si mal no recuerdo, era de 10 y este era de 6. A, B, C, D, y E. Ajá, era eso. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Aquí yo ya coloqué automáticamente el valor, que es 94,909 por 10, me da 949. Menos, ¿qué cosa? El momento en C. ¿Ok? O bueno, realmente sería más mi momento en C, solamente que como es negativo, pues se conserva ese signo negativo. Y me da este valor. ¿Ok? Luego hago lo mismo en el tramo desde D hasta E. Va a ser mi momento en E menos mi momento en D va a ser igual al área. Y si se dan cuenta que ahora estas áreas ya son positivas, entonces va a ser el área, que va a ser 514 por 6 más mi momento en D, porque el momento en D lo llevo al otro lado para despejar el momento en E. Y esto me va a dar automáticamente 0. Y listo. Lo que hago es simplemente graficar, unir las líneas y ya quedaría mi gráfico de momento para ambas situaciones. Y eso es lo que me pedí en ese literal. Ahora, el literal número 4, ¿qué es lo que me trata de decir? Me dice, y vamos a leerlo nuevamente. Si el engrane se sujeta utilizando anillas de retención, eso va a tener un KT de 3, si mal no recuerdo. ¿Cuál es el diámetro del árbol necesario en dicho punto? Redondee su respuesta al siguiente entero mayor. Para responder esta pregunta,
considere únicamente los factores de tamaño 0,85 y confiabilidad 0,81 para corregir su límite a la resistencia a la fatiga. Ok, esta es la fórmula porque yo identifico que solo tengo flexión y torsión. Como yo solo tengo flexión y torsión, utilizo lo que está ahí. ¿Con qué valores de K? 0,85, 0,81. El anillo de retención me da un valor de KT igual a 3. ¿Qué tengo que hallar primero? Este factor de la resistencia a la fatiga corregido, que va a ser en este caso multiplicando cada uno de los valores de Ka y Kb. Ok, entonces, este valor, ¿cómo lo hallo? Va a ser 0,5 por la resistencia última a la tensión que me dan del material, por si acaso. Entonces aquí sería 0,5 multiplicado por, me dan esos datos. En el material me dicen, bueno, esa es 1117, tiene una resistencia última de 69 kPsi y una resistencia SY que va a ser de 57 kPsi. Así que la idea es que aquí yo tengo que multiplicar el 69 kPsi, que es 69, y le coloco los 3 ceros. ¿Ok? Ahí estaría. Muy bien. Pero me falta algo más. ¿Sí? ¿Ok? Me falta multiplicar los respectivos factores. Y es lo que estoy colocando acá abajo. ¿Ok? Esta es una noción de qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué necesito dentro de la fórmula? Tengo que ver qué tengo y qué necesito. Tengo mis revoluciones. Tengo mi KT. Mi momento no lo tengo. ¿Cómo yo lo hallo? Este diámetro es específicamente en el punto C. ¿Qué hay en el punto C? Un engrane. Entonces, si necesito el momento en ese punto, lo que voy a hacer es ubicarme en las gráficas de momento y ver en el punto C cuánto tengo. 1649. Coloco ese punto. En las fuerzas en Y, ¿cuál es mi momento en el punto C? 4038. Esos dos valores de momento hago una suma vectorial y me va a dar un momento resultante. El momento resultante es el que coloco ahí. Luego, debo colocar el S', el valor de la resistencia corregido. ¿Ok? Entonces va a ser la multiplicación de cada uno de los factores por el 0,5 y los 69 kPsi. Todo esto elevado al cuadrado, más 3 cuartos. La tensión. Este es un valor que va a ser la tensión en ese punto. Yo ya lo hallé. Aquí está en el primer literal. ¿De cuánto es? 315. Entonces eso yo debo reemplazar y colocarlo aquí. ¿Dividido para cuánto? SY, que va a ser 57 kPsi. Elevado al cuadrado, todo esto en raíz, bueno, y elevado todo a un tercio. El resultado simplemente va a ser de 10.39, que lo redondea al entero más cercano, 11 pulgadas. Y esa sería la respuesta para ese literal. Ahora bien, en lo que consiste este tema número 2, pues pasa que ahora yo tengo un ejercicio de bandas planas. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues yo voy a tener dos poleas. Lo curioso es que ambos diámetros son iguales, es una transmisión 1 de 1. Me dan datos. El diámetro entre centros es de 15 pies. Yo tengo el espesor que es de 5/32 pulgadas, pero aquí debo considerar algo muy importante. Este espesor resultante va a ser básicamente de una banda. ¿A qué me refiero? Esto es como una doble banda, básicamente. O sea, me dicen que el material que yo estoy utilizando es de cuero curtido, de 2 capas. Entonces, el espesor de una sola capa va a ser de 5/32. Entonces, para hallar el espesor completo de la banda, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar por 2, porque son 2 capas. ¿Sí, ok? Me dan el peso específico. ¿Sí, ok? Me dan lo que son los datos de la resistencia a la tensión, me dan la potencia, me dan las revoluciones, me dan el factor de fricción y a ver si hay algún dato adicional. No, eso es todo. Y con estos datos me dicen, bueno, quiero que me calcules la velocidad lineal. Hay una fórmula para la velocidad lineal, pero ¿cuál es la característica con esta fórmula? El diámetro está en pulgadas, pero en mi ejercicio no me dan en pulgadas, ya me dan en pies. Entonces, este factor de 12 es para convertir de pies a pulgadas, perdón, de pulgadas a pies. Entonces, como ya lo tengo en pies, ¿para qué convertirlo, verdad? Debo eliminar ese factor.
Por eso aquí la fórmula se debería reducir a que la velocidad es pi por el diámetro y por n. Listo. Donde el diámetro es 4 y el n es las revoluciones 320. Y el valor de mi velocidad es 4021.24. ¿Ok? Eso como dato. Ahora, en el segundo literal me dicen calcúlame la tensión circunferencial. ¿Cómo calculo esa tensión circunferencial? Pues sería, en teoría, considerando en mi W es igual a 12, el peso específico, el B y el T. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente reemplazo los datos. Yo ya tengo dicho peso específico. Yo aquí para el T que me simboliza el espesor y el B sería en esta parte el ancho. ¿Ok? Que es un dato que yo no lo tengo. Pero el espesor, como son dos capas, debo multiplicarlo por 2. Y simplemente hallo esto en términos de B, porque al fin y al cabo no conozco ese ancho. Ahora, como a mí me están pidiendo la fuerza circunferencial, yo necesito este valor del peso para reemplazarlo aquí. Lo divido para la gravedad, lo multiplico por la velocidad, que es un dato que ya encontré, divido para 60 y elevo al cuadrado. Aquí utilizo la gravedad de 32.2, porque esperaría que todo esto ya esté trabajando en respectivos pies. ¿Ok? Entonces aquí sería 32.2. ¿Qué más tendría en esta parte? Tendría el valor del peso, que es 0.15 b. Tengo la velocidad, que es 4021, y lo divido para 60 y elevo al cuadrado. Eso me da la fuerza circunferencial. Por consiguiente, el valor de la fricción, aquí en este ejercicio mayormente es de cálculo. Este valor de fricción va a ser el Euler elevado al F y por el ángulo. Primero necesito hallar el ángulo de phi. Hay una fórmula para eso. Pi menos 2 veces el arseno del diámetro mayor menos el menor dividido para 2 veces la distancia entre centros. Pasa que como el diámetro es el mismo, este término se me hace 0 y me va a quedar únicamente que mi ángulo es pi. Está en radianes, bacán. Entonces esto lo voy a reemplazar en mi fórmula, el coeficiente del valor de fricción que me están pidiendo. Entonces va a ser Euler elevado a ¿qué cosa? A la fricción que me dan de 0.2 multiplicado por el ángulo que es pi. Y de este modo obtengo que ese resultado es 1.87. Ahora, cuando me piden la tensión permisible es de acuerdo al material. Entonces, voy a necesitar factores de CP y CB, porque el FA me lo dan, es 300 PSI. ¿Ya? ¿Qué es lo que no me dan? Debo multiplicarlo también por el B. Esta fuerza lo voy a dejar en términos de B, pero yo tengo que hallar el CP y el CB. ¿Cómo encuentro el CP? Hay una tabla, aquí está la tabla. Si el diámetro de la polea más pequeña, en teoría todos son del mismo tamaño, así que no tengo problema, es mayor a 31.5 pulgadas, pues utilizo el CP del cuero que está ahí en esa posición. ¿Cuánto es el diámetro aquí? Como yo tengo esto en pies, debo llevarlo a pulgadas. ¿Y cuánto me da? 48 pulgadas. Este 48 es mayor a 31.5. Entonces yo coincido que con el material de cuero deberé utilizar un CP de 1. ¿Qué pasa si a lo mejor estaba entre el rango de 18 y 31.5? Utilizaba 0.9. ¿Qué pasa si estaba entre 9 y 12.5? 0.7. Así. Pero en este caso sería básicamente 1, justamente porque es mayor a 31.5. ¿Cómo hallo el CB? Aquí una pequeña corrección en esta tabla, porque tengo que utilizar esta tabla, es 10 elevado al cubo. O sea, la idea es que yo en este eje tengo mis velocidades. ¿Sí? Tengo mis velocidades. ¿Cuánto me dio mi velocidad? 4.02 por 10 elevado a la 3. Entonces, ubico más o menos dónde está eso. El 4.02 sería más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer una intersección entre la velocidad y la curva de la banda en cuestión. ¿Cuál es la banda en cuestión? Como se supone que es 2 veces, o sea, porque son 2 capas, el espesor de 5 sobre 32, ¿verdad? Porque estos son espesores. De acuerdo a cada espesor, pues tengo una línea.
Entonces, 2 veces este espesor, esto me daría 10 sobre 32. Pero como todo esto está sobre 64, yo a propósito multiplico para 2, tanto arriba como para abajo, para que me dé 20 sobre 64. Y me voy a dar cuenta que aquí está una curva. ¿De qué cosa? De una polea con espesor 20 sobre 64. Entonces hago una intersección de la velocidad con esta curva. Y voy a notar que el valor sería aproximadamente 0.9. Y por eso que concluyo que el valor de mi CB es 0.9. Y pues hago la respectiva multiplicación y me va a dar como resultado que mi fuerza admisible es de 270 B en términos de B. El literal E, ¿qué me dice? Encuentra la máxima tensión permisible. ¿Cómo encuentro esto? A ver, esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo en teoría tendría que determinar, ¿ok? Lo que es esta fuerza 2, ¿ok? Para que se entienda por gráfico, yo analizo siempre desde la polea impulsora y depende obviamente de la rotación, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esta polea impulsora, pues aquí yo tenía un F1 y un F2, ¿ok? Si supongo que se está impulsando en este sentido, ¿cuál va a ser la fuerza, la máxima tensión? A ver, no, a ver, me dice la máxima tensión permisible de la banda ajustada. Ok, si yo lo roto en este sentido, aquella banda o aquella tensión que está en el sentido de la rotación, la voy a denominar como mi banda ajustada. Mientras que aquella que está en el sentido contrario, sería la de acá, lo voy a denominar mi banda holgada. ¿Ok? Entonces aquí lo que en teoría me piden hallar es esta fuerza F2. Y esa fuerza F2 no está nada más ni menos que relacionado con esta fórmula, la fuerza admisible menos esta diferencia. Pero esta diferencia se resume en 2 veces. La torsión dividido para el diámetro. Entonces yo necesito ese dato, que necesito utilizar la fórmula de conversión, donde utilizo 6.325 por la potencia multiplicado por, esto va a ser un valor de KS y un valor de mi factor de seguridad. Aquí asumo que trabaja de manera uniforme, entonces si recordamos tablas, al reemplazar esto va a ser de 1.2 y el factor de seguridad que siempre debe estar entre 1.1 y 1.5. Entonces aquí utilicé 1.1 y lo divido para qué cosa, para el número de revoluciones que es 320. De este modo encuentro esa torsión y encuentro 2 veces la torsión dividido para mi diámetro que necesariamente debe estar en pulgadas. Entonces aquí lo transformo a pulgadas y encuentro este valor. Secuencialmente encuentro F2, que es la resta de 270B menos lo que me dio ahorita, 541.62. Y listo, encontré la máxima tensión permisible de la banda ajustada en términos de B. Para el literal F, simplemente me dice, ¿el ancho de la banda en pulgadas cuál es? Pues lo que tengo que recordar es esta fórmula. Euler elevado a la fricción por el ángulo θ es igual a mi fuerza admisible menos mi fuerza C dividido para F2 menos FC. Se preguntarán, pues, ¿qué es FC? Es un dato que nosotros ya encontramos. La fuerza circunferencial que estaba aquí, 20.93. La fuerza admisible, 270B, en la parte de abajo, F2, que es este dato, y FC, que es la fuerza circunferencial. Entonces aquí nomás resta, y este valor del Euler también ya lo hallamos, 1.87. Solamente tendríamos que igualar todo esto, despejar y encontrar el valor de 4.67. Nada más ni menos que esto para el desarrollo del ejercicio. Y por último, para este ejercicio, esto implica lo que es velocidad crítica. Para resumir un poco, me dicen, ok, yo tengo una masa de 51 en esta posición, una masa de 76 en esta posición. Todo este eje es de 2 pulgadas y cada distancia, LI, va a ser de 10 en total, el L total es 30. En el literal A me dice, calcula la velocidad crítica de acuerdo al teorema, a la ecuación de Rayleigh.
¿Qué me dice esa ecuación? Que yo debo multiplicar los pesos por la deflexión. ¿Ok? Entonces multiplico el peso de 51 por la deflexión en ese punto, que me lo dan de dato, más el peso de la segunda masita y la deflexión en ese punto. Encuentro un valor. Esta es la sumatoria de mi peso por las deflexiones. Ahora debo hacer la misma sumatoria pero elevado al cuadrado. Y ok, eso me permite hallar las velocidades. ¿Por qué? Porque por fórmula viene a ser la gravedad, solo que aquí como estoy en pulgadas debo colocar 386.1. Lo multiplico por la sumatoria del peso por la deflexión dividido para la sumatoria del peso por la deflexión al cuadrado. Y me va a dar una velocidad. Esto cuando considero un diámetro de 2 pulgadas. En el literal B me dice, bueno, ahora yo estoy cambiando el diámetro, va a ser de 1.5. Y las deflexiones son las siguientes, porque si yo cambio el diámetro de ese eje, también van a cambiar las deflexiones. Calcula la velocidad crítica. Así que, pues para esto, hago lo mismo, repito pasos. La sumatoria del peso por la deflexión, 51 por 0.007005 más 76 por 0.01172. Encuentro ese valor 1.2479 y luego ahora la sumatoria del peso por la deflexión al cuadrado, que me va a dar 0.0129. Y por otra vez en fórmula, mi velocidad crítica es la raíz de la gravedad por la sumatoria del peso, la deflexión dividido para la sumatoria del peso por la deflexión al cuadrado, y es 193.26. En los literales 3 y 4 básicamente es análisis. Me dicen, ok, compare las velocidades críticas. La velocidad crítica es más alta o más baja para el árbol que tiene un diámetro más pequeño. La respuesta es que la velocidad crítica se hace más pequeña. Y para el literal D, ¿qué me dice? El rango de operación para el árbol con un diámetro más pequeño es más grande o más pequeño. Pues pasa que cuando utilizo un diámetro más pequeño, ¿qué me indica la velocidad crítica? Es la velocidad del punto, el punto máximo, donde podría estar estable mi árbol. Si sobrepaso eso, pues se puede romper, se puede dañar. Entonces, el rango de velocidad sería desde 0 hasta ese valor. En cambio, en el caso A, de 0 hasta 342. Entonces nos preguntamos, ¿cuál rango de velocidad es más grande? El primer caso. Entonces quiere decir que cuando utilizo un diámetro más pequeño, el rango de velocidad se hace más pequeño. Y esa sería la solución para dichos ejercicios. Ok, sin más que añadir, espero haya servido la sesión y muchas gracias. Me ayudan con un like y pues si gustan compartan.